Saludarlos de nuevo. Hoy es día sábado, 14 de marzo del año 2020. Y quería comentar algo sobre el tema que está actualmente, pues, de moda, o pues es el tema más importante que estamos viviendo, no solo en México, sino también a nivel mundial, que es esta enfermedad, este virus que se ha estado propagando por el mundo, que surge en China inicialmente, que se llama COVID-19. Y bueno, yo quería hacer algunos comentarios al respecto de este tipo de enfermedades, ¿verdad? Sobre todo, tomando en cuenta que el año que entra, en el año 2021, se van a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlan, la capital de los aztecas, a la ciudad más importante prehispánica, ¿verdad? Este, esta ciudad, que es muy famosa, una de las más bellas de aquel tiempo, que había sido construida por los aztecas, fue destruida por una coalición de tribus indígenas, los tlaxcaltecas, la gente de Texcoco, de Azcapotzalco, pueblos que eran, pues por muchos años habían sufrido la tiranía de los aztecas. Se alían con los españoles, que eran liderados por Hernán Cortés, y finalmente los derrotan en el año 1521, de tal forma que, como les digo, el próximo año se van a conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Entonces, es muy importante esto y tiene mucha relación con lo que estamos viviendo el día de hoy, porque siempre se ha dicho que una de las principales causas que provocó la derrota de los aztecas fueron las enfermedades. Y siempre uno cree que eran enfermedades que surgieron por casualidad, pero pues no fue así. Los españoles, sobre todo los que venían al mando o al comando de Pánfilo de Narváez, otro español, que había sido enviado por el gobernador de Cuba para atrapar a Hernán Cortés, que había salido de la isla en forma rebelde, porque originalmente la expedición de Hernán Cortés era una expedición para rescatar un barco que estaba perdido y era rescatar unos náufragos, que resulta que el día que iban a zarpar en busca de esos náufragos, pues regresa el barco a la isla, pero Hernán Cortés se apura y sale antes de que el gobernador se entere. Ese es lo que se sabe de la historia. En este grupo de Pánfilo de Narváez, él traía de manera intencionada unos negros que venían infectados de viruela. O sea, era un ejército que venía bien de un buen número de soldados, mucho mayores que los que venían con Cortés, y ya venían preparados para cualquier cosa. Y entre esas cualquier cosa eran estos esclavos que estaban infectados de viruela. Los españoles sabían perfectamente los daños y los efectos que provocaban estas enfermedades en los indígenas, puesto que ya habían prácticamente exterminado a los indígenas que habitaban las islas caribeñas, Cuba, Puerto Rico, todas estas islas, pues prácticamente no quedaron vivos ni un solo indígena, de tal forma que tuvieron que sustituir a esa población indígena por población esclava, y principalmente negros, ¿verdad? Entonces, este Pánfilo de Narváez trae este negro infectado. Cuando ya se pone de acuerdo con Cortés y se alían para visitar o para irse juntos a Tenochtitlán, cuando son expulsados, bueno, están ahí y a estas personas que están infectadas las mantenían recluidas, ¿verdad? Pero cuando ya se ven obligados y forzados a abandonar la ciudad, dejan a estas personas infectadas ahí con plena intención de que los indígenas los encontraran y se contagiaran de ellos. Estas personas fueron encontradas y fueron sacrificadas, y obviamente los sacerdotes y otras personas tuvieron contacto con la sangre y los fluidos de estas personas y se contagiaron. De modo tal que incluso uno de los emperadores aztecas murió de viruela, que era
la enfermedad de la que venían contagiados estos esclavos. Es muy importante entender que todas estas enfermedades desconocidas, pues siempre son un riesgo para la salud de toda la humanidad. Son muchas veces que la humanidad se ha enfrentado a enfermedades desconocidas, que no conoce su cura y que le ha provocado enormes daños, ¿verdad? Mucha gente recuerda, o siempre en la historia se recuerda con mucho, así, pues muy rimbombante el caso de Alejandro Magno, ¿verdad? Este emperador macedonio que se dice conquistó todo el mundo de su época, que incluso llegó a conquistar hasta la India. Todo el mundo menciona que cuando regresa a su país natal, a su lugar natal, lo hizo montado sobre un elefante. Y muchos nunca mencionan que junto con su tropa o junto con las personas que lo acompañaban de allá de la India, trajo consigo a las ratas. Y es precisamente la pulga de las ratas la que causa la peste bubónica. Peste bubónica que también dañó mucho a la población de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso las enfermedades pues, son conocidas de mucho tiempo y sabe los estragos que causan. Otra enfermedad muy dañina y contagiosa que vivió Europa allá por el siglo XIV, un poquito antes del descubrimiento de América, fue la peste negra, que también mató a 25 millones de europeos, o sea, tremendo. Es muy interesante ver cómo podemos decir que es Moisés el que primero, del que más referencia tenemos, de qué hacer para enfrentar o prevenir estas enfermedades. En la Biblia menciona que Moisés le dice a su pueblo, al pueblo judío que andaba vagando por el desierto, que duró vagando por el desierto durante 40 años, y le dice que Dios le había dicho que había que lavarse las manos antes de comer, ¿verdad? Mucha gente acusa a Moisés de haber utilizar este concepto, este sofisma para prevenir enfermedades, es decir, mentir en cierta forma, decir que fue Dios el que le ordenó esta medida, porque obviamente yo creo, él consideraba que era más fácil que le creyeran que había recibido un mensaje divino, en vez de explicarle a las personas que las enfermedades eran provocadas por unos seres microscópicos que no podían ver, pero que ahí estaban, estas bacterias, que eran las causantes de las enfermedades. Entonces seguramente si les decía eso, pues lo iban a tener por loco. Y en cambio, si decía que había recibido un mensaje de Dios, era más fácil que le creyeran, ¿verdad? Entonces, bueno, es una medida, incluso en Cristo posteriormente le dicen que se menciona mucho en los evangelios que alguien le reclamó a Cristo como sus seguidores no seguían las leyes de Moisés respecto a lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, también Moisés es el que impone al pueblo que andaba vagando por el desierto que siempre que encontraran que tenían algún indicio de alguna enfermedad, principalmente ellos le tenían mucho miedo a la lepra, que son erupciones en la piel. Cuando encontraban o veían que algún miembro del campamento que andaba vagando por el desierto tenía síntomas de algún tipo de enfermedad, lo obligaban a vivir fuera del campamento hasta que se probara que la enfermedad había desaparecido. Es interesante cómo pues esta solución es la que se sigue aplicando cuando surgen nuevas enfermedades, como es el caso del COVID-19, que como ya dije surgió en China, y entonces la solución que dan es aislar a las personas que sospechan que están enfermos y otras medidas que, por ejemplo, que impiden o que inhiben las reuniones muy concurridas para evitar el contagio de las personas. Por ejemplo, actualmente vemos como en Europa, en Italia, que es uno de los países que se ha visto más afectado por esta enfermedad, han suspendido, por ejemplo,
el carnaval de Venecia, han suspendido los partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas. Esta enfermedad no solamente hace daño a la salud, sino también a la economía. Y como actualmente todas las economías y todo están interrelacionados, pues cualquier cosa que ocurre en un país afecta al otro, afecta a la producción. En este caso, por ejemplo, como muchos sitios de China han dejado de trabajar por culpa de esta enfermedad, porque no permiten que las personas salgan a la calle. Entonces han dejado, las cadenas productivas se han interrumpido y así ha creado un conflicto económico muy importante a nivel mundial. En México apenas estamos viendo los efectos de este virus, ¿verdad? El día de hoy es cuando las autoridades empiezan a proponer, por ejemplo, que se van a adelantar algunas vacaciones en las escuelas. El día de hoy los partidos de fútbol se jugaron sin público en las tribunas. Entonces, durante un tiempo, pues van a evitar o van a proponer que se eviten los sitios concurridos, ¿verdad? Entonces, como les digo, es interesante cómo estas enfermedades, la solución es más sencilla para muchos es, pues evitar el contacto con otras personas, ¿verdad? Bueno, quería señalar esto para, para ver cómo aquí en México habíamos vivido un tipo de enfermedad. Yo recuerdo que cuando mencioné esto de que los españoles habían traído estas enfermedades de manera intencionada para perjudicar a los habitantes originarios de aquí de México, un español me criticó que pensaba que estaba atacando a los españoles y yo le digo, pues mira, los que hicieron esos actos que dañaron a los indígenas de aquí, pues son sobre todo nuestros antepasados españoles, ¿verdad? Los españoles que se vinieron para acá, nada tienen que ver en esos actos los españoles actuales que habitan en la península ibérica, sino los que se vinieron por estos rumbos. Este tipo de enfermedades han sido utilizadas como armas desde entonces, es decir, los españoles la utilizaron como armas. Los chinos, por ejemplo, que se habían protegido con una muralla para protegerse de los países bárbaros, ellos eran atacados también, les aventaban por medio de catapultas, les aventaban personas infectadas de lepra y de otras enfermedades con la intención de enfermarlos hacía muchos en siglos anteriores, ¿verdad? También quería mencionar que acá por la región donde yo vivo, menciona un familiar cercano que uno de mis tíos abuelos de allá de principios del siglo XIX, enfermaron por acá, por esta región de Coahuila, que se llama la región carbonífera, Cloete, Nueva Rosita, Barroterán. Es un lugar donde hay muchas minas de carbón. En el siglo XIX, por ahí en el siglo XX, perdón, a principios del siglo XX, en 1910, 1908, hubo por esta parte de acá una epidemia de viruela que genera un tipo de costras y deja algo de eh, marcas en la piel, ¿verdad? Y que uno de mis familiares de aquel tiempo, o varios de ellos estuvieron enfermos y también se colocaron en cuarentena. Y que una de mis abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, iban y les daban sus baños hasta que se curaron, pero que le quedaron secuelas. Entonces mencionan que Pancho Villa y otras personas culpaban a los chinos de ser los culpables de haber traído esa enfermedad a esta región. Y esa era la causa principal por la que las fuerzas de Pancho Villa pues hicieron matazones de chinos por esta región de México. Entonces, muchas personas piensan que esos actos contra las personas de la comunidad china pues eran producto de, pues no tenían ningún tipo de fundamento. Ellos alegan que los chinos eran los causantes de esa enfermedad. O sea que este tipo de problemas que vivimos el día de hoy se han vivido pues durante mucho tiempo. Es muy importante no caer en fanatismos, es importante entender que son parte
de la historia de la humanidad y que hay que aprender de la historia para enfrentar este tipo de enfermedades, ¿verdad? Entonces, en los días que vivimos nosotros en estos tiempos, como los países están tan interconectados por lo que se llama la globalidad, pues las enfermedades se propagan con mayor rapidez porque los viajes son continuos y los daños a la economía es lo mismo, ¿verdad? Uno ya no sabe si las medidas que toman las autoridades están realmente tomadas en base a cuestiones de salud o si están tomadas en base a asuntos económicos. Pero, por ejemplo, vamos a decir los albañiles, que yo me dedico a la construcción, muchos de los albañiles pues son trabajadores temporales, es decir, que cobran por el día que trabajan. El día que no trabajan no les pagan. No es el caso, por ejemplo, de los maestros que, aunque no trabajen, el gobierno les sigue dando su salario. Entonces, las afectaciones a las personas que no tienen, así que no dependen de una gran empresa, si se para el comercio, realmente su afectación económica es mayor que la que pudiera tener un trabajador de una dependencia de gobierno. Entonces, sí es importante diferenciar y no caer en fanatismos y, y tratar de ver, de salir de este tipo de crisis de salud, pues, pues lo menos dañado posible, lo menos dañado en nuestra salud y lo menos dañado en nuestro, en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, pues mucho gusto me dio mucho, espero que esta conversación o que esta plática pues les haya recordado algunas situaciones, ¿verdad? Espero que les vaya bien a todos, que no se dejen llevar por fanatismo, no empiecen a querer matar chinos como Pancho Villa. Este, Estas enfermedades son transmitidas, pues surgen y se contagian pues de manera natural, ¿verdad? No sabe uno de dónde surgen, pero sí es importante pues seguirle las recomendaciones de las autoridades de salud, primero para no enfermarnos y tener un poco de conciencia, pues también para que no nos afecte a nuestra economía. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video y espero que me sigan viendo cada vez que suba otros videos. Y gusto en tener contacto con ustedes. Cualquier comentario ahí les encargo que me lo hagan saber y estamos en contacto. Saludos a todos mis amigos por allá. Ahí nos vemos.